Se encuentra aquí, en el estudio de las noticias Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general del Estado. Fiscal, buenos días. Hugo, buenos días. Un gusto estar aquí contigo. Gracias por la entrevista, sobre todo por la premura, pero con un tema importante, una detención importante que se realizó hace un par de días de una persona acusada de asesinato. Así es, el antier justo detuvimos a mediodía a una persona que había o que cometió un homicidio contra un niño de 16 años. Hechos ocurridos en San Lorenzo, Cacautepec, y que la Fiscalía, por supuesto, no podía dejar de trabajar de forma inmediata. Estos hechos que lastiman no nada más a familias completas, a personas, a familias completas, sino a la comunidad, nosotros estamos muy empeñados en aclarar y en realizar una actividad de investigación eficiente y rápida. Lo que ocurrió ese día fue justo la culminación de los trabajos o de parte de los trabajos que la Fiscalía realiza precisamente con el objetivo de no generar impunidad. Se detuvo a una persona por una orden de aprehensión que nosotros teníamos librada precisamente por el delito de homicidio calificado. Ahora, ¿se sabe por qué asesinó al niño? Una riña entre estudiantes, entre adolescentes, culminó en la acusación de los propios adolescentes que resultaron perdedores en sus padres, y los padres fueron, y uno de ellos, pensando que no le iba a ocurrir nada, pensando que la justicia no iba a llegar sobre él, en la noche fue a una senaduría donde se encontraba el niño de 16 años comiendo algo. Acabó siendo una venganza. Así es, se bajó de su camioneta y a 4 metros le disparó en el abdomen. El niño estuvo 21 días hospitalizado en el Hospital Civil, pero al final perdió la vida. Es algo definitivamente que nosotros no vamos a permitir, no vamos a tolerar, y por eso la Fiscalía y todo el equipo técnico de la Fiscalía se abocó de inmediato a integrar nuestra carpeta de investigación, Hugo, y a solicitar, cuando ya tuvimos los elementos de prueba suficientes para pedir la orden, ir con el juez y de inmediato aprenderlo. Y además algo que acaba poniendo en desgracia a dos familias, una que pierde a un niño y otra pues que con un papá que se va a tener que ir a la cárcel, ¿no? Así es. Yo me acuerdo mucho de una imagen que hubo hace unas semanas en el Teatro Alcalá, en donde el director de orquesta, un conocido, muy reconocido músico a nivel mundial oaxaqueño, exigía justicia, Hugo. Cierto. Y creo que en Oaxaca es momento de hacer justicia en este y en muchos otros casos. Por eso hay que denunciar. Por eso hay que denunciar y por eso hay que exigir que las autoridades actúen de forma inmediata. ¿Cómo le podemos exigir a una autoridad que actúe de forma inmediata, ahora que lo dices? Nosotros en el caso específico de la Fiscalía, vigilando el actuar de todas las personas que intervengan en la integración de la carpeta de investigación. Es decir, vigilando y exigiendo, por ejemplo, a los ministerios públicos, a los peritos, a los policías de investigación, que hagan su trabajo rápido, eficientemente. Esto se puede hacer de forma individual en los casos de las víctimas, pero también en el caso de grupos específicos organizados para que el Ministerio Público actúe de fondo eficiente. Se puede presionar a una autoridad de muchas formas para realizar su trabajo de forma inmediata. No es necesario, porque es una obligación y un deber legal del funcionario público y del servidor público, pero sí es importante que la ciudadanía siempre esté observando el actuar de las instituciones. Te lo tengo que preguntar, fiscal, porque además es importante y necesario. Me roban el espejo del coche, me roban una autoparte y lo primero que pensamos es, ¿para qué denuncio? Voy a perder tiempo. ¿Se debe actuar así? ¿Se debe pensar así? No, siempre hay que denunciar por varias razones, específicamente para tener antecedentes del hecho delictivo y del posible sujeto que cometió el delito. En el nuevo sistema de justicia penal mucho se dice que las personas salen de inmediato en una vez detenidas o una vez puesta la denuncia y no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa, a lo mejor no como en el sistema anterior, pero sí pasa después de algunos hechos, de algunas carpetas integradas, porque esta información se va acumulando para fungir como antecedente para la resolución de casos posteriores, o bien para la alimentación de la base de datos, de base de información de instituciones como la nuestra, de investigación de delitos o de seguridad. Sí pasa y sí es muy importante para la resolución de casos de forma inmediata o mediata, y bien para tener antecedentes de sujetos que están lastimando con sus actos a la sociedad. Y además, si se dan varios robos en una zona, se generan las denuncias, claro, y se genera, dime si lo digo bien, un mapeo de que esa zona delictivamente es importante. Exactamente. Para que manden policía a lo mejor. Exactamente. La investigación es una labor estratégica
que retoman no nada más información de una denuncia o de una carpeta de investigación, sino de un cúmulo de denuncias y de carpetas de investigación que nos permiten muchas veces en una labor de integración llegar a resultados concretos. Ahora, el área que tú encabezas hoy día es la de la justicia, la que muchos ciudadanos piden en Oaxaca, sobre todo para que se haga justicia, y acabas de estar con los diputados a quienes les dijiste que se requiere más lana. ¿Para qué es ese dinero que estás pidiendo? Se requiere más dinero, se requiere más inversión para la Fiscalía General del Estado, se requiere más presupuesto para el sistema de justicia y el sistema de procuración de justicia si lo queremos hacer eficiente y de calidad. ¿No lo es hoy? Nosotros tenemos muchos problemas relacionados con nuestra operatividad porque, por ponerte nada más un ejemplo, este año tenemos casi 100 millones de pesos menos que el año anterior de presupuesto, lo que genera serios problemas de operatividad. ¿Dónde pega esta falta de lana? En todos los ámbitos. Todo. En el ámbito de la integración de carpetas por materiales insuficientes, en el ámbito del recurso humano porque los salarios son bajos, en el ámbito del equipamiento del propio grupo de agentes del Ministerio Público, de agentes estatales de investigación, en todos los ámbitos. Nosotros creo que tenemos como una de las cuestiones pendientes en Oaxaca precisamente hacer el sistema de justicia y el de procuración de justicia en específico más eficiente, y para ello se necesita más recursos. Nosotros estamos trabajando, Hugo, en un programa específico, en programas específicos para presentar en su momento al Congreso y justificar debidamente por qué la Procuraduría de Justicia necesita, o la Fiscalía General necesita más recursos precisamente para hacer nuestra labor más eficiente. La Fiscalía tiene muchas exigencias sobre sí. Claro. Y únicamente puede cumplir con su labor si se le considera a través del presupuesto una prioridad. Ahora, tú decías algo bien importante, sueldos bajos, ¿son los que generan la corrupción? Son los que explican, que no justifican, pero que explican que el Ministerio Público te pida lana, que el policía, el agente investigador te pida una lanita. Así es difícil vivir, por ejemplo, un Ministerio Público con 10 o 12 mil pesos al mes, un policía de investigación con 8 o 10 mil pesos al mes. Es difícil vivir con esos salarios. Lo que tenemos que hacer, creo que es un programa integral que abarque precisamente la dignificación de las funciones del personal ministerial, pericial, policial dentro de la Fiscalía, y realizar programas concretos para avanzar en la calidad de nuestros procesos, que tienden todos a mejorar nuestra labor de investigación. Es lo que se tendría que hacer, dice, ¿se va a hacer? Pero nosotros estamos impulsando, principalmente frente a los diputados, que esto se dé. Y creo que la sociedad, que es quien fija las prioridades en el presupuesto, está exigiendo una mejor procuración de justicia. Y si la sociedad lo está exigiendo, los diputados tienen que recoger precisamente esa exigencia y plasmarlo en sus decisiones más importantes. Y una de sus decisiones más importantes siempre es la aprobación del presupuesto. Uno pensaría que hace un diputado, pues ese es el trabajo que debería estar haciendo un diputado. Así es. Ver que la lana llegue a quien lo necesita para que, como ustedes, hagan la justicia. Fiscal, te agradezco mucho esta visita. Al contrario, Hugo, un gusto estar aquí contigo. Y esperemos que se mantengan estas visitas para que tengamos informada, por supuesto, a la sociedad. Es el fiscal general del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez. 7 de la mañana con 34 minutos. Continuamos.